Bueno, esto forma parte de 5 capítulos, los 4 capítulos anteriores que han presentado. Este es el último capítulo de esta serie de trabajos de Páncreas, y creo que algunos de ustedes también participaron en la conferencia que tuve la oportunidad de dar. Y a pesar de que todos los trabajos, bueno, gente que lo comentó, que todos los trabajos son iguales. Y es como cuando uno va a ver el Doctor House, ¿no? Dice, cada serie, claro, el Doctor House es el mismo actor, es la misma gente, ¿no? Pero todos son diferentes. Y en realidad es así. De hecho, fue producto de un largo trabajo, una data muy extensa que hubo que fragmentar para poder sacar información de cada uno y poder entonces hablar de patrones, de distribución, de análisis multivariado, de análisis multivariado, de factores de riesgo y de factores de riesgo que hemos también establecido en la literatura para este tipo de alteraciones. Y este tiene que ver con los factores del macro y precoz. Definitivamente la infiltración gastroenteral, como hallazgos incidentales muy frecuentes, puede incrementar la sensibilidad al emplearse la espectroscopia. La distribución de la grasa compleja, lo hemos mostrado en otro trabajo, puede variar dependiendo de la cantidad de los depósitos, si son difusos, focales o heterogéneos. Nosotros definimos 5 criterios para la evaluación de la glándula pancreática, entre ellos la cognicidad, los bordes del tamaño, la visualización del conducto no y la visualización de los vasos. Es decir, que de todos estos factores dependerá si la infiltración es leve, moderada y severa. Se establecieron patrones de páncreas hipercogénicos y sabemos que existe la forma difusa, la forma heterogénea. La forma heterogénea básicamente es en parches o en patrón punteado o de baboso. Histológicamente, la distribución de la grasa pancreática es muy variada y depósitos de grasa en células parenquimales pancreáticas o limitarse a estos receptores interlobulares. Actualmente no existe estudio epidemiológico diferenciando estos patrones en factores de riesgo específicos que existen en la literatura. Al presente estudio se realizarán diversos factores de riesgo reportados en páncreas hipercogénicos respecto a cada patrón para este tipo de páncreas, así como se caracterizará la topografía y la severidad de cada patrón. El objetivo de nosotros fue determinar los factores de riesgo asociados con los diferentes patrones ecotópicos del páncreas blanco y una muestra de pacientes y comparar los factores con un grupo control. Aquí, bueno, es un poco pequeño todo esto, pero básicamente es un estudio retrospectivo. Fueron 5.495 historias, recabamos una muestra de 1.629 pacientes. A esos pacientes les extrajimos toda esta información que está acá, que ustedes están familiarizados con ella porque lo hemos mostrado en otra diapositiva, y de aquí sacamos 642 pacientes con páncreas normal, excluimos los pacientes con cirugías previas, visualización completa pancreática, lesiones tumorales y pancreatitis crónica, y el otro grupo de 989 pacientes con páncreas hiperecogénico, ya sea de forma parcial o global, y con criterios establecidos por nosotros en el trabajo anterior. La primera tabla de resultados muestra que si nosotros comparamos acá los distintos patrones mostrados archi y difuso en base a leve, moderado y severo, vemos claramente cómo el grupo de leves son pocos, sin embargo son más a nivel difuso, y posteriormente va disminuyendo y aquí el patrón mixto, que es el patrón más severo de todas las estetosis. Está el mixto A y el mixto B, que se realizó solamente por estetosis, por lo tanto los mixtos B están incluidos, que son los que tienen pancreatitis crónica, y vemos claramente cómo se comporta fundamentalmente en más, casi un 82%, un patrón entre moderado y severo. El patrón mixto A es el patrón que agrupa ya sea una forma difusa o moteado, o una forma difusa con parches, o moteado con parches, que eso se ve excepcionalmente, porque generalmente esa situación casi no existe. Aquí vemos el otro resultado y vemos cómo la topografía se distribuye. Entonces, ABC, CDE quiere decir los partes del páncreas, C es cabeza, B es cabeza, luego C es cuello, cuerpo y cola. Y cuando vemos la distribución, aquí abajo dice mixto A, y vemos claramente cómo el mixto A es una afectación fundamental de casi todo el páncreas, es decir, afecta el cuello, cuerpo y cola. Y cuando vemos los patrones de todo el páncreas completo, generalmente es difuso o moteado. Eso significa que el patrón difuso generalmente se comporta de una forma general en la glándula, y el patrón moteado también. Y los otros patrones que son parches y sobre todo el patrón mixto A se comporta más hacia el cuerpo y la cola. ¿Por qué? Bueno, yo lo he explicado en otro
Cuando analizamos el análisis univariado de los patrones de dosis, vamos a ver que de acuerdo a cada patrón, y esto dio mucho trabajo porque aquí se analizó el análisis de todas las variables que ustedes están viendo aquí en el examen son solamente las que dieron positivo. Se analizaron 32 variables por cada patrón de cada de las dosis de cada patrón. Eso es un trabajo muy amplio y al final vimos que las únicas que hay estadísticamente significativas son las que están en esta pantalla. Tenemos el índice de masa corporal aumentado, el sexo femenino, la hipertensión arterial, la dislipidemia, el hipotiroidismo, el fumar, sobre todo el antecedente de diabetes, el antecedente de hipertensión, la presencia de pancreatitis aguda reciente, la cardiopatía y sobre todo la presencia de grasa en el hígado fue extremadamente positiva. Esto es bien importante porque esto es la primera vez que se demuestra inclusive por patrones. Inclusive nosotros hicimos el análisis multivariado. También nos dimos cuenta que los que son positivos, vuelvo y repito, Esto es una tabla larguísima. Aquí solamente tabla positiva. tenemos el índice de masa corporal, el sexo femenino, el hipotiroidismo, el antecedente familiar de diabetes, con hipertensión, esto del patrón difuso, la estratosis y la diabetes. Esto solo para patrón difuso. Anteriormente lo hicimos para patrón parches. Y vimos cómo se repite Los mismos factores. y hicimos para patrón moteado, y vimos cómo casi todo se repite. Aquí, por ejemplo, el hipotiroidismo está Punteado sin embargo, aquí estaba en patrón difuso. distribuido está acá. Y esto es muy importante. Aquí está tabaco. Aquí no está tabaco. Y eso es un hallazgo muy importante. El cigarrillo Está totalmente relacionado con el patrón parches. Y un poquito mucho menos. índice de masa corporal. Cuando pasamos acá, este está más relacionado en este caso con el C masa. Y efectivamente, Los procesos de cortopatía están relacionados con todos los patrones. aquí tenemos el patrón mixto. Y el patrón mixto sigue el índice de masa corporal y la presión, y efectivamente Los patrones de esteatosis hepática estuvieron presentes en todos los patrones de esteatosis pancreática. En conclusión, el estudio evidencia que los patrones hepáticos y preecogénicos tienen diversos factores asociados. La mayoría de ellos se repiten, a excepción del tabaco, por ejemplo, que está muy relacionado con el patrón de parches, y el hipotiroidismo, que está más relacionado con el patrón difuso. Y así como existe una diversa distribución topográfica de la grasa de páncreas, y definitivamente que los patrones se comportan de una manera diferente y tienen una evolución diferente. A nuestro juicio, el patrón difuso y el patrón moteado están muy relacionados. Por alguna razón que yo todavía no comprendo, a veces la forma se ve más homogénea y a veces se ve moteado y uno ve como los espacios entre una de las imágenes y la otra. Sin embargo, el patrón de parche no tiene nada que ver con los otros dos patrones, es un patrón que está mucho más relacionado al sexo masculino y sobre todo a la presencia del tabaco, al tabaco. A diferencia de lo que se relaciona más con el índice de masa corporal y con una obesidad tipo femenina y no androide. El otro estaba más relacionado con una obesidad de tipo androide. De hecho, ahí está comprado el índice de masa corporal, pero la grasa está acumulada igual en ambos grupos de pacientes. Y eso es un punto bien importante también. Y definitivamente los problemas de tiroides están asociados a los problemas de grasa en el páncreas, sobre todo en el sexo femenino y en los patrones difusos y en los patrones moteados. Muchísimas gracias. Gracias por su presentación. La doctora Naya Pérez. Bueno, Leo, primero te felicito por este trabajo de hormiguita que has venido haciendo y por haber revisado 5.000 historias, 5.000 ultrasonidos endoscópicos, etc. No tengo nada que criticarte con respecto al trabajo. Lo único que quiero hacerte son 3 comentarios, 3 preguntas que me quedan como interrogantes, ¿no? Primero, ¿por qué utilizaste, porque tú al leer el extenso del trabajo, por qué lo comentas, ¿no? ¿Por qué estandarizaste
publicando que tiene menor tendencia a la infiltración grasa, e inclusive hay un trabajo que se publicó que se está midiendo, se está cuantificando la infiltración de grasa en humanos, tanto en hígado, páncreas y riñón, por resonancia magnética con una técnica nueva que se llama espectroscopia y que quita la posibilidad de la variable humana de equivocarse, es mucho más objetiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizaste el riñón? Y tercero, ¿a qué crees tú que te va a llevar esta línea de investigación? Porque así como tú lo nombras en el extenso del trabajo, que dice que sí, tú nombras inclusive toda la activación de citoquinas, que tú crees que te va a llevar eventualmente a una pancreatitis crónica y adenocarcinoma. Hay dos autores que ya han publicado, uno en Páncreas en 2006, que se llama Gullo y colaboradores, y hay otro que se llama Sepe, que publicó en Gastrointestinal Endoscopy, que son estudios prospectivos que no han logrado demostrar que el páncreas hiperecogénico lleve a pancreatitis crónica y adenocarcinoma. ¿A dónde crees tú que te va a llevar toda esta línea de investigación? Sí, bueno, varias preguntas. La primera tenía que ver con la... 12 MHz. Ah, sí, los megahertz. Nosotros utilizamos en este trabajo, casi todos los pacientes están utilizados en 7.5 y 12, casi todos. Básicamente porque el equipo tenía esas dos frecuencias, de 7.5 y 12. Lo que sí es importante es que nosotros estandarizamos siempre, los monitores están todos iguales en todos los 6.000 pacientes. Y la estandarización de la ganancia de contraste siempre fue igual en todos los estudios y siempre fueron realmente el mismo equipo. Entonces, claro, eso me permite estandarizar todo lo que es los blancos del cuerpo, ¿no? La comparación se hizo básicamente con hígado, riñón y vaso, pero más con hígado. Pero sí se ha hecho con los otros órganos. De hecho, de ahí nace el ver un poco más el páncreas que antes, ¿no? El poder empezar a ver que había diferencia de los páncreas en los humanos en relación a los otros órganos y en relación a la edad y en relación a si no era la edad, si era patológico y todo eso. Y por último, el páncreas graso en el año 1952 fue comentado en un congreso en México, que era el tercer panamericano en honor al fundador de la gastroenterología latinoamericana, que era el doctor Ovaongo, argentino. Y de ahí salieron casi 800 y pico páginas de puro páncreas, de las cuales se hablaba mucho del funcionamiento y todo. Posteriormente vino una ola de médicos en donde el páncreas pasó de que, bueno, el páncreas graso sí existía y tal, y no se le prestó más atención. Y básicamente toda la pancreatopatía crónica que ha sido estudiada en los últimos 30 años tiene que ver con la pancreatopatía calcificada producida por el alcohol y por los factores genéticos que muchas veces están relacionados con esta pancreatopatía, que de hecho no tiene mucha relación con cáncer. Yo particularmente creo que son dos entidades diferentes y que la pancreatopatía calcificada es una entidad que es la que ustedes están acostumbrados a ver en los libros, la acostumbrada a hacer el pancreato, la acostumbrada a drenarle y a hacer todo tipo de cosas. Y esto es más una pancreatopatía de cambio mínimo, que a mí no me parece tan mínimo, ya que en los endoscópicos se ven bien evidentes, pero parece que se llama así mismo porque no se ve en resonancia, porque sí se ve, pero tiene que ser un patrón especial, o a mí me parece que no la saben detectar aún y que pronto se va a empezar a detectar, ya que yo veo casi todas las resonancias de tomografía en mis pacientes y yo sí veo algunos cambios en la imagen, pero eso yo porque ya estoy influenciado por lo que yo vi previamente en la coloscopia, o no sé si ya he aprendido a verlo. Al final, efectivamente, hay una tendencia de personas que dijeron que no, que la grasa no hacía nada. Honestamente, actualmente la grasa está considerada un tejido casi que endocrino y casi que perjudicial, produce un ambiente o un microclima inflamatorio crónico que pareciera ser un poco negativo cuando está en la mama de la mujer, por ejemplo, o cuando está en el páncreas, o cuando está en otro órgano, en el hígado, por ejemplo. Y en el riñón también ha sido descrito como acúmulos de grasa en la pelvis renal, más que en la corteza, y también como efecto secundario. Y yo creo que lo que va a todo esto es que básicamente los otros métodos no están en capacidad de diferenciar el patrón de la grasa. Y el patrón del acúmulo de grasa está directamente relacionado con la presencia de un patrón B-mix
Es decir, el patrón difuso no da cáncer de mama. El patrón rodeado, en mi visión, no da cáncer de mama. Son patrones que de alguna manera la forma como se está depositando la grasa no hace daño, o por lo menos creo yo que no hace daño. Y cuando se deposita en forma, en parches, entonces allí es cuando yo creo que sí puede haber un problema. Sin embargo, el problema se complica un poco más. Hoy en día se está pensando que la mitad de los cánceres de mama son producidas por lesiones quísticas. Yo también estoy convencido que las lesiones quísticas que evolucionan mal son las que tienen grasa, pero este es otro trabajo, porque la presencia de la grasa produce un microquímico inflamatorio proclive a que la lesión quística degenere y pueda eventualmente modificarse. Esto podría explicar por qué hay lesiones quísticas que en el tiempo no les pasa nada y por qué hay lesiones quísticas que producen cáncer de páncreas, independientemente de que las dos tienen un potencial relativamente, entre comillas, maligno por un origen mucinoso. Y es por eso que yo creo que cada dos pacientes que tienen cáncer de páncreas, uno es obeso, y esto también está demostrado biológicamente. De hecho, hace tiempo me acuerdo de un cirujano famoso francés que mostraba 100 fotos en la pantalla, muertos todos de cáncer de páncreas, 50 todos eran gordos, y los otros 50 no eran gordos, pero eran flacos, fumadores todos. Y aquí entonces vuelvo otra vez y yo digo que el índice de masa corporal y el tabaco tienen una preponderancia importante en todo este problema, pero definitivamente yo creo que lo más importante es el patrón. El patrón y la asociación de patrones con la asociación de pancreatitis crónica. Y es aquí donde entonces son los pacientes que podrían estar a riesgo y que yo creo que deberían ser seguidos en el tiempo por un ultrasonido endoscópico, o por lo menos para ver si los cambios que generaron de verdad tuvieron cambios importantes en el mama. Los pacientes con pancreatitis difusa o moteada, honestamente, de hecho nosotros ni siquiera lo podemos notar, ni siquiera lo podemos ver. Nosotros básicamente nos preocupan son los pacientes alveolares severos con formas de esteatosis en parche severas. Y esos son los pacientes que inclusive ahorita están en un protocolo de evolución porque determinamos la presencia de microcalcificaciones, la presencia de grasa, la presencia de necrosis, la presencia de células reactivas, y es en este grupo donde las células reactivas yo creo que podrían jugar un papel crucial, ya que eventualmente podrían estar relacionadas con células de metaplasia racimontal, que es el precursor del cáncer de mama. No sé, creo que yo creo que vamos a dar por culminada ya esta sesión, porque ya la conferencia y pasamos y le esperamos en 10 minutos para que